Me contrataron para restaurar un mural en una iglesia abandonada, pero había algo vivo en la pintura. ¿Van a sacar toda esta agua?, preguntó Alec mientras entraba torpemente al sótano inundado, con el agua subiéndole casi hasta las rodillas. No sé, dije. No están renovando el lugar. No lo creo, respondí. Solo quieren restaurar el mural. Bueno, vamos a necesitar que esté seco, gruñó Alec. No podemos trabajar con electricidad aquí. Y también lo necesitamos para el equipo de imágenes. Sí, asentí. Además, ¿quién sabe qué hay en esta agua? Algunos de estos túneles conectan con las catacumbas. No puedes estar hablando en serio, exclamó, moviendo su linterna de una pared de piedra desnuda a otra. ¿Realmente hay cuerpos aquí abajo? Es una iglesia, dije. Enterraban gente aquí. No recientemente, pero sí, hay catacumbas. No te preocupes, no están amontonados como leña en una habitación cualquiera. Hay puertas y cosas para evitar que la gente las profane. Alec iluminó el agua que salpicaba alrededor de sus pies, frunciendo el ceño. El agua tenía el color de café viejo. No sé cómo esperan que trabajemos en estas condiciones. Por el dinero que están pagando, yo trabajaría con el agua hasta la cintura en el Támesis, le dije. La última pintura de este tipo se vendió por 7 millones. La iglesia estaba emocionada cuando descubrieron que él había estado aquí en los 70s. Lo que sea que pintó en estas paredes, en su momento lo acusaron de vandalismo. Pero ahora que hay dinero de por medio, quieren restaurarlo, empacarlo y venderlo. Alec bufó. ¿Dónde está esa cosa, de todos modos? Me detuve un momento para orientarme. Por aquí. Le hice señas para que me siguiera y nos adentramos más en el sótano, pasando por una extraña mezcla de habitaciones grandes y túneles estrechos tallados directamente en la roca. Algunos de los cuales te obligaban a agacharte para pasar. Muchas de las habitaciones que cruzamos tenían cajas viejas. Una tenía muebles cubiertos con sábanas blancas que ahora estaban mohosas y manchadas. Otra contenía un viejo piano, con la tapa aún levantada. Afortunadamente no estaba lejos. Solo unos minutos. Una vez que encontramos la puerta, ambos la empujamos con los hombros hasta que se abrió, y el agua acumulada salió casi a la altura de la cintura, casi derribándonos. ¡Qué asco!, gritó Alec por encima del ruido del agua, pero lo ignoré. Cuando fue seguro, entramos, y fue como si nuestras luces se atenuaran y el aire se enfriara. Sentí que habíamos cruzado un umbral. Una sala larga y vacía donde el único sonido era el goteo del agua en la distancia. Estaba a punto de sugerir que nos habíamos perdido, pero entonces vi que una de las paredes había sido pintada de negro. Y había algo extraño en ella. Solo cuando dejabas que tus ojos se posaran en ella, veías las pinceladas, cada una no más ancha que mi pulgar. Cubrían cada centímetro de la pared y captaban la luz tenue de nuestras linternas, destellando con breves reflejos iridiscentes imposibles de enfocar. Cuanto más la miraba, más veía profundidades en esa obra. La textura era notable, como si estuvieras mirando desde lo alto un vasto océano oscuro. Olas que rodaban hechas de agua negra brillante. Y el color. Lo más cercano que puedo comparar es lo que ves cuando cierras los ojos. Todo me revolvía el estómago, pero no podía negar su mérito artístico. Era el tipo de cosa que imaginaba colgada en una galería moderna. No me extrañaba que la iglesia quisiera restaurarla y sacarla de ese sótano. Pero sería una tarea difícil. Era enorme. No me siento bien. Alec tambaleó y se desplomó. Tuve que correr, pero logré atraparlo antes de que su cabeza se sumergiera en el agua. ¡Y mierda!, murmuré mientras luchaba por sostener su peso con mis brazos bajo sus hombros. Me puse a buscar desesperadamente un lugar donde dejarlo, pero la habitación estaba vacía. Si lo soltaba, se hundiría y se ahogaría, pero él era un tipo grande y mis brazos ya estaban cansados. No tenía ninguna esperanza de llegar hasta las escaleras, pero recordé que la habitación con los muebles estaba cerca. Tendría que bastar. Luchando por mantenerlo erguido, lo arrastré lentamente a través de las aguas turbias. No fue fácil. Aunque el suelo era firme, estaba irregular y yo caminaba de espaldas a través del agua que me llegaba a las rodillas. Mi mente empezó a imaginar todos los peores escenarios posibles. Podía ahogarse. Podía contraer una infección. Podíamos perdernos. Esos túneles eran estrechos y confusos. Me imaginaba dando vueltas en círculos, con las paredes de piedra cada vez más cerrándose sobre mí, mientras mis brazos se iban agotando. ¿Qué haría en esa situación? ¿Lo dejaría ahogar? ¿O seguiría adelante hasta desmayarme del cansancio? ¿Y cuánto duraría? ¿Unas horas? ¿Un día? ¿Tal vez más? Era una idea tonta, pero hizo que mi corazón latiera más rápido. Intenté decirme a mí mismo que tenía todo bajo control. Tenía un plan. Uno bueno. Sentarlo en una de esas viejas sillas.
probablemente solo se había desmayado por el aire de allí abajo. Tal vez él era más sensible que la mayoría. Pero mientras intentaba mantener mis ojos en él, buscando señales de conciencia, seguía mirando hacia el túnel por delante. Con cada paso, la oscuridad se sentía más pesada y el chapoteo del agua resonaba tan fuerte que casi me dolía los oídos. Y, sin embargo, podía escuchar mi respiración tan clara como si estuviera en total silencio. Sin ninguna razón concreta, una fría sensación de temor se apoderó de mí. No me sentía solo allí abajo. Por mucho que intentara descartarlo como una sensación infantil, seguía creciendo. Cada vez que miraba hacia arriba, esperaba ver algo. Dios sabe que pensé que encontraría. Pero no importaba. Solo el pensamiento de que había algo en la oscuridad o acechando bajo el agua era suficiente para apresurarme, aunque seguía recordándome que apresurarme era una buena forma de cometer errores. Gracias a Dios, la habitación con los muebles no estaba lejos. No había puerta, así que simplemente me giré y caminé de espaldas hasta que vi una silla que parecía lo suficientemente buena. Claro, estaba asquerosa, verde de moho y humedad, pero solo tenía que soportar su peso. Alec me sacaba casi 15 centímetros y era mucho más corpulento, así que para cuando lo coloqué en la silla, estaba exhausto y tuve que detenerme para recuperar el aliento. Me apoyé con las manos en las rodillas. Todo mi cuerpo temblaba. Me tomé unos segundos para tranquilizarme antes de inclinarme sobre él y llamarlo. «Alec», grité. «Alec». Le di unas cuantas palmadas suaves en la cara. Parecía reaccionar, pero no estaba seguro. «Por el amor de Dios», susurré, escuchando un leve tono de alarma en mi voz y tratando de suprimirlo. «Alec, despierta y salgamos de aquí». De repente, una tecla del piano cercano sonó, y todo dentro de mí se detuvo en seco. El sonido fue apagado y desafinado, pero no había duda de que había venido del cuarto de al lado. El pensamiento de que realmente había alguien más allí abajo hizo que mi piel se tensara y mi cabeza se enfriara como el hielo. Reuní todo el valor que tenía para ponerme de pie y mirar hacia la puerta. «Mike», gimió Alec, y casi saltó del susto. «No me siento bien», murmuró mientras se frotaba la cara. «Está tan oscuro aquí. Creo que estoy soñando». Cuando el susto inicial se fue, me invadió una oleada de alivio al ya no estar solo en ese lugar horrible. «Te desmayaste», le dije, intentando reírme con la mayor naturalidad posible. «Debe ser el aire de aquí abajo. A partir de ahora necesitaremos respiradores». «Tengo frío», gimió, empujándose para incorporarse. «Quiero irme a casa, ¿puedo irme, por favor?» «Por supuesto», dije, tomándole del codo para guiarlo hacia la salida. Me sentía mucho más seguro sabiendo que ya no estaba solo enfrentando la oscuridad, pero aún así dudé cuando pasamos junto a la habitación del piano. «¿Qué pasa?», preguntó Alec al verme detenerme y mirar hacia el piano. «Nada», murmuré, apresurándome a sacarnos de allí. Alguien había cerrado la tapa del piano. «Es como si fuera una pintura diferente cuando la fotografío», Marie frunció los labios mientras miraba la pantalla de la cámara. «¿Tendrá que ver con cómo capta la luz?». Movió el trípode varios metros a su derecha y presionó un botón. El flash iluminó la sala oscura como un rayo. Por un instante, todo quedó expuesto, piedras toscamente talladas y agua estancada. «Mira», me llamó. Volvió a pasar. Dejé de configurar la cuarta bomba en el otro extremo de la habitación y me acerqué. Hasta ese momento, había logrado bombear la mayor parte del agua, pero aún quedaba una capa de unos 2 centímetros en el suelo. Claro, el resto de los túneles seguía inundado. No había esperanza con eso. Así que sellé la habitación. Sacos de arena en la única puerta, y más impermeabilización con lonas de goma. Había pasado días intentando averiguar de dónde venía la última fuga de agua en esa sala, y estaba tan ocupado persiguiendo filtraciones que tuve que contratar a Marie para que me ayudara con las imágenes. «Se ve raro», dije, inclinándome sobre su hombro para ver la última foto. La pared aparecía como una explosión de colores psicodélicos. Más parecido a una camiseta tielle que al obelisco negro que era en persona. Pero es una pieza extraña. Muy texturizada, y la pintura en sí es bastante única. No me sorprende que se comporte de forma extraña bajo el flash. «Pero míralo bien», insistió. «Ya lo hice», respondí, alejándome, sin querer mirar demasiado tiempo. «Es raro». «No me gusta», dijo en voz baja mientras movía el trípode un par de metros más. «A mí tampoco», gruñí mientras me arrodillaba junto a la bomba rota. «Así que sigamos adelante. Necesito toda la ayuda posible». «Está bien», suspiró ella. «¿Dónde está tu compañero de crimen?» «Alec no se ha sentido bien», dije. «Ah, qué pena. Siempre me cayó bien Al». Otro destello. Por un breve momento, mi silueta quedó plasmada en la pared opuesta al mural. Podría haber jurado que era de un negro diferente, como si mi sombra tuviera textura.
Incluso parecía tener pinceladas. Antes de que pudiera pensar demasiado en lo que había visto, María apareció junto a mí. ¿Aún sin suerte con esa bomba? Me está volviendo loco, dije. Bueno, quiero configurar la máquina de rayos X ahora. No tomará mucho tiempo, pero tendremos que salir de la habitación cada vez que la usemos. O al menos yo tendré que hacerlo, ya que esto lo hago todos los días. Pensé en quedarme solo en esa sala. Al diablo, voy contigo, le dije. Bueno, antes de empezar, necesitaré ayuda para colocarla en su lugar. Por supuesto, dije mientras tomaba su mano para levantarme. Era una unidad grande, diseñada para capturar imágenes de alta resolución de lo que había debajo de la pintura y el lienzo. Esencial para ver el trabajo inicial de un pintor. En los pocos años que pasé en los archivos de la Galería Nacional, siempre me fascinó documentar los extraños artefactos encontrados bajo pinturas famosas. A veces, incluso se podía ver una línea de tiempo del proceso del artista, bocetos preliminares, rasgos eliminados, detalles de fondo agregados tarde en el proceso. La mayoría de la gente no se da cuenta de que hay más de una Mona Lisa oculta bajo toda esa pintura. Listo, dijo Marie mientras colocábamos la máquina en la primera marca amarilla que había puesto en el suelo. La primera de 4. Presionaré el temporizador, luego saldremos al corredor. Hará un pitido cuando termine. ¿Listo? Asentí y ella presionó el botón. Caminamos rápidamente hacia la salida, subimos por encima de la barricada y apartamos el plástico que había colgado sobre la puerta. Justo cuando Marie cruzaba, escuchamos el pitido que indicaba que había terminado. Volvimos a entrar y ella quitó la placa, la guardó en una bolsa impermeable, y el proceso se repitió. Cada vez movíamos la máquina un poco más al fondo de la sala, y cada vez tardaba un poco más en llegar a la salida. Era un fastidio, pero necesario. Última. Exclamó Marie cuando finalmente colocamos la máquina en la cuarta marca amarilla. Estoy curiosa por ver estas fotos, ¿sabes? Añadió, mientras miraba el mural. Es horrible de ver, pero hay que admirar la habilidad que requirió. Es casi, bueno, familiar. Sus palabras se apagaron lentamente mientras inclinaba la cabeza. Tuve que darle un empujón para recordarle que presionara el botón. Ella rió, lo presionó, y con eso, ambos caminamos hacia la salida. Subí rápidamente sobre la barricada una vez más, me giré para ayudar a Marie, pero de repente me encontré mirando una puerta vacía. La máquina pitó para decir que había terminado, y asomé la cabeza a través de la lona buscando a Marie, pero no la veía. Confundido, volví a entrar y escaneé la sala. Nada. La máquina seguía allí, zumbando, pero no había señal de la mujer que, hasta hace unos segundos, estaba justo detrás de mí. Marie. Grité, pero solo el sonido de las gotas de agua respondió. Estaba desconcertado. No podía entender a dónde había ido. No había forma de que hubiera pasado junto a mí. No tenía sentido, pero a medida que los segundos se convirtieron en minutos, la confusión fue reemplazada por un pánico helado. Marie. Grité de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Cada vez, mi voz se hacía más fuerte y las repeticiones más frecuentes, hasta que empecé a caminar furiosamente por la sala, gritando su nombre una y otra vez. Mi voz se volvió ronca. Incluso saqué la cabeza al corredor y grité, pero nunca hubo respuesta. Revisé cada rincón de ese lugar, y cuando no la encontré, revisé de nuevo. Parte de mí empezó a imaginar su regreso eventual, a tener esperanza. Imaginé ese momento de alivio. Verla aparecer por una puerta, explicando dónde había estado. Me aferré tanto a esa fantasía que a veces sentía como si viviera en dos mundos a la vez. En uno, Marie y yo reíamos por un pequeño malentendido, y en otro, una mujer podía desaparecer en el aire. Seguramente este último no era la realidad, pensé mientras seguía gritando su nombre. Este tiene que ser el sueño. Pero si era un sueño, no estaba despertando. Eventualmente, acepté que tenía que ir a pedir ayuda. No recogí mis cosas antes de salir al corredor. Estaba apurado, desesperado por terminar con esta pesadilla. Conseguir ayuda y encontrar a Marie, segura y a salvo. Pero solo avancé unos metros cuando escuché su voz llamándome desde atrás. Mike. No me siento bien. ¿Estoy soñando? Ella estaba apoyada en el marco de la puerta que acababa de dejar, con los ojos hundidos y las mejillas hundidas. Incluso su cabello parecía más delgado. Parecía una mujer que acababa de pasar una semana en una isla desierta. ¡Jesucristo! Grité, corriendo hacia ella y tomándola del brazo. Estaba a punto de colapsar, tambaleándose de un lado a otro, aferrándose a la puerta para mantenerse de pie. ¿Dónde demonios te habías metido? Está tan oscuro aquí. Quiero irme a casa, dijo con un tono apagado, como una niña sacada de un accidente. Está bien, dije. Déjame, ¿qué es eso?
Ella sostenía algo en sus manos. Era una de las placas de la máquina de rayos X. Ni siquiera pareció notar cuando la tomé. Allí, en la oscuridad, no parecía gran cosa, y estando apurado, simplemente la guardé bajo mi brazo y ayudé a María a cruzar la barricada. Todo lo que ocurrió después fue un torbellino. La llevé a la iglesia, la senté en un banco y llamé a una ambulancia. Los paramédicos llegaron rápidamente y se la llevaron, haciéndome algunas preguntas sobre lo que había ocurrido. No tenía respuestas claras, pero cuando mencioné que no llevaba su respirador, ellos asumieron que era envenenamiento por monóxido de carbono. Esa fue la diagnosis oficial de Alec, y reconocí a algunos de los paramédicos de cuando los llamé por él, así que debieron conectar los puntos. Pero la intoxicación por CO no explicaba por qué ella se veía tan delgada y, no sé, ¿rota? Parecía estar peor que terrible. Verla en ese estado me aterrorizó. Al menos, me dije, ya está en buenas manos mientras veía cómo las puertas de la ambulancia se cerraban. Decidí que ya era hora de dar por terminado el día y fui a recoger algunas cosas que había dejado en un banco cercano. Fue entonces cuando vi la placa que María había estado sosteniendo. La luz dentro de la iglesia era mejor, especialmente porque era mediodía y el techo roto permitía que rayos de luz ámbar llenaran el lugar. Tomé la placa de rayos X y la sostuve a la luz, entrecerrando los ojos para ver lo que mostraba. Parecía un huracán de espirales y formas blancas como hueso. Una confusa maraña de distorsiones extrañas que me recordaba vagamente el fondo de la noche estrellada de Van Gogh. Solo que, en el centro de todas esas líneas retorcidas y ondulantes, estaba una mujer. De hecho, era Marie, lo sabía con certeza. Y tenía ambas manos sujetas a los lados de su cabeza, como si estuviera gritando por su vida. ¿Lo viste? La voz del anciano que había respondido a la puerta era prácticamente esquelética, pero no parecía débil. Me miró con la anticipación temblorosa de alguien esperando mi respuesta, listo para estallar. ¿Viste el mural? Sí. Cuando mi secretaria recibió tu llamada, estaba listo para ignorarte por completo. Lentamente, me miró de arriba a abajo como si fuera un pedazo de carne. Pareces intacto. Intenté hablar, pero algo en la mirada intensa del anciano me desconcertó. Al notarlo, abrió la puerta y me hizo señas para que entrara en su lujoso apartamento con un movimiento de brazo. «Adelante», exclamó. «Hice que mi equipo confirmara que realmente has trabajado en la iglesia. Estoy fascinado por lo que podrías haber visto». «Me dijeron que usted compró las pinturas del señor Halswell», dije mientras me guiaba a una sala decorada con hermosos muebles de madera y elegantes tapices de terciopelo rojo. «Una colección en una subasta», tartamudeé. «Gastó mucho dinero en ellas». «Sí», respondió mientras se sentaba frente a mí. «Halswell estaba tocado, ¿sabes? Pasó su vida tratando de exorcizar lo que veía». Claro», balbuceé. «Solo quería saber si tenía alguna información sobre el mural en la iglesia». «Hijo mío, tú lo has visto, lo que te hace mucho más experto que yo», habló como si me estuviera haciendo el mayor cumplido. «Nunca tuve el valor de ir a verlo. Amo mi afición esotérica tanto como cualquier otro, pero prefiero lo oculto donde es improbable que me haga daño». «Bueno, me preocupa», dije, «tuve 2 compañeros que colapsaron allí abajo, y uno de ellos, bueno, no puedo explicarlo, pero desapareció por un tiempo. La iglesia no ha sido de mucha ayuda, pero me dijeron que hablara con usted si quería información sobre el artista». «Oh, la iglesia no tiene registro real de ese lugar». «No propiamente, al menos». «¿Qué es?», pregunté, empezando a cansarme y queriendo ir al grano. «¿Qué pintó George Halswell? He tenido a 2 colegas desmayados allí abajo, y uno de ellos no contesta mis llamadas. Por favor, necesito respuestas». «George no pintó nada», respondió encogiéndose de hombros. «Lo enviaron como un hombre de mantenimiento y lo encontró escondido detrás de cajas de basura vieja. Lo que vio lo llevó a pintar encima. Un intento de censura. Quería ocultarlo. Por eso lo acusaron de vandalismo, el viejo sacerdote que ya hace mucho que murió. Pero los esfuerzos de George fueron en vano. No podía dejar de ver lo que vio, y lo acompañaría por el resto de su vida». «No entiendo». «El mural es». El anciano se inclinó hacia adelante y sonrió. Estaba claro que había estado esperando esto. «Sí, susurró. Dime más». «No es solo alquitrán en una pared», dije. «Es algo más. Tiene una especie de profundidad. Hay pinceladas por todas partes. Miles, si no millones. No parecen formar un patrón, pero lo hacen. Se asienta detrás de tus ojos y quema los senos nasales. Es una impresión de algo. La oscuridad dentro de un ataúd. Parece no tener características, pero las tiene. A veces parece que se arrastra. Fascinante». «Bueno, no me sorprenden las pinceladas», dijo mientras se recostaba con una sonrisa satisfecha.
George usaba sus manos. Pero lo que intentó ocultar no desapareció solo porque pintó encima. No borró nada. Simplemente lo cambió. Le dio otra cara para usar. Pero si él no lo hizo, ¿quién lo hizo? Se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Esos túneles son tan extensos porque hubo varios sitios arqueológicos durante el siglo XIX. Encontraron mosaicos que datan de la primera llegada de los romanos a Britania, junto con cerámica y arcilla aún más antiguos. Algunos dicen que la iglesia se construyó sobre todo eso para ocultar la oscuridad debajo, pero fue hace tanto tiempo que nadie lo recuerda. Cuando llamé al arzobispo para confirmar si realmente te habían enviado allí, parecían tener la idea equivocada de que George había creado el mural desde cero. Pero la pintura en esa pared nos precede a todos. Sus hombros se hundieron, y una expresión de derrota se apoderó de él mientras añadía, ojalá hubiera tenido el valor de verlo. Tenía miedo. Muy a menudo, la verdad puede ser aterradora. Cuando supe que la hija de Halswell estaba subastando algunas de sus obras tardías, pensé que tal vez podría tener la oportunidad de vislumbrarlo. Una manera de ver lo que George Halswell vio, reinterpretado por él a través de una nueva expresión artística. Suspiré. Esta visita no me había dicho gran cosa hasta ahora. El anciano, percibiendo mi decepción, sonrió. ¿Te gustaría verlas, sus pinturas? De repente, era el hombre vivaz y enérgico que me había abierto la puerta hacía poco. Se levantó de un salto y aplaudió feliz. Ven, ven, ven. Dijo con un tono frenético. Ven. Son algo especial. Lo que George vio allí abajo realmente lo afectó. No aceptaba un no como respuesta. Incluso me agarró de la mano y me llevó como un niño emocionado hasta una pequeña habitación que había decorado como una galería. Las paredes estaban densamente cubiertas de pinturas y grabados que valían millones, algunos de los cuales reconocí. Pero él pasó junto a ellos como si no significaran nada. Cuando me empujó ansioso frente a su colección más reciente, entendí por qué. Las pinturas de Halswell no eran completamente negras. Eran familiares espirituales del mural, pero con la suficiente luz para ver más allá. Eran detalladas y hermosas, al menos en los principios artísticos utilizados para crearlas. Las formas y la anatomía. El uso del color y el espacio. Pero fue el contenido lo que me agarró y me hizo sentir náuseas. Había 7, y todas mostraban a personas en diversas formas de tortura y privación. Desollados. Amputados. Ahogándose. Ojos blancos brillantes que me miraban desde un abismo miserable. Pero fueron 2 de ellas en particular las que me dejaron sintiendo que mi corazón iba a caer hasta mi estómago. Mostraban a Marie y Alec. Delgados y famélicos, llorando y rotos. Gritando en la nada mientras una fuerza invisible los arrastraba hacia aguas heladas y negras. No debería ser posible. George Halswell había muerto 16 años antes. No había manera de que pudiera haber pintado a mis amigos, pero no había duda de que las personas en esas imágenes eran ellos. Dios incluso mostraba el tatuaje de Alec. Lo que sea que estaba enterrado allí abajo y que George encontró, dijo el anciano mientras saboreaba el shock y el terror en mi rostro, es una invitación abierta a algo que nadie quiere conocer. Te desearía suerte a ti y a tus colegas, pero no tiene sentido. Ya están condenados. Lo que sea que estaba enterrado allí abajo y que George encontró, dijo el anciano mientras saboreaba el shock y el terror en mi rostro, es una invitación abierta a algo que nadie quiere conocer. Te desearía suerte a ti y a tus colegas, pero no tiene sentido. Ya están condenados. Al, vamos, déjame entrar. Golpeé la puerta por 10ª vez sin obtener respuesta. La última vez que vi a Alec fue cuando lo llevé a su casa después de que lo dieran de alta del hospital, y eso fue hace 3 semanas. Asumí que se había ido a quedarse con sus padres, como me dijo que haría. Pero después de ver esas pinturas, tuve una terrible sensación de que algo malo le había pasado. Llamé a sus padres con la esperanza de que estuviera allí, pero me dijeron que no habían sabido nada de él. No sabían que le había pasado algo malo. Media hora después, estaba afuera de su puerta, haciendo todo lo posible para llegar a él. Vamos. Grité mientras golpeaba de nuevo. ¿María está desaparecida? ¿Está contigo? Por favor, Al, dime que ambos están bien. Ansioso y temeroso por mi amigo, pegué la oreja a la puerta con la esperanza de escuchar algo. Apenas se oían ruidos leves, irregulares. Tal vez el murmullo de alguien hablando. Al. Grité. Al, por favor, abre. Algo golpeó la puerta con fuerza, lo que me hizo saltar, y la sensación de hundimiento en mi pecho empeoró. Estaba vivo, al menos. Pero eso no significaba que estuviera bien. Aunque eso lo enfadara, iba a entrar y asegurarme de que estuviera bien. Afortunadamente, tenía una llave de repuesto desde hacía tiempo y la usé para abrir la puerta un par de centímetros y echar un vistazo dentro. Pero solo había oscuridad. Al.
grité a través de la pequeña abertura, y de inmediato me arrepentí. Algo en el olor del lugar, moho y humedad, me puso la piel de gallina. Y la alfombra estaba empapada, como si hubiera habido una fuga que nadie se molestó en reparar. Me recordó al sótano de la iglesia. No solo por el agua o el olor. También por las sombras. Las puertas lejanas que conducían a espacios vacíos envueltos en tinieblas. No quería anunciar mi presencia en ese lugar, pero tenía que hacerle saber a Alec que estaba entrando en su casa. Alec, soy Mike, ¿estás ahí? Un golpe amortiguado provenía del fondo, así que empujé la puerta el resto del camino y la dejé abierta con un extintor cercano. La luz que entraba era débil, pero me brindó algo de consuelo. Desafortunadamente, solo di unos pocos pasos antes de que la puerta se cerrara de golpe y quedara en total oscuridad. Desesperado, encendí mi linterna y lo que vi casi me hizo soltarla de nuevo. Alguien me miraba desde una puerta al final del pasillo. Ojos hundidos y piel pálida. El cabello tan fino que se veía el cuero cabelludo, enrojecido e inflamado. Y esa expresión. Una mirada vacía pero llena de odio. La mirada babosa de un asesino lobotomizado. Al principio, no lo reconocí como Alec. Me tomó unos segundos, mientras el terror me agarraba, antes de darme cuenta de que era mi viejo amigo, mirándome desde una habitación oscura. «Ah, Alec», balbuceé. «¿Estás bien?» No dijo nada. Simplemente retrocedió y pareció disolverse en las sombras mismas. Reuní el poco coraje que me quedaba y di unos pasos cautelosos hacia la puerta donde había estado, pero aún no podía ver nada. Solo cuando estuve tan cerca que tenía una mano en el marco, logré verlo bien. Alec estaba acurrucado en una esquina cerca de algunos muebles rotos. Desnudo y pálido. Su columna vertebral sobresalía entre sus omóplatos distendidos, como un sobreviviente famélico. Murmuraba en voz baja para sí mismo, la misma frase una y otra vez. No podía estar seguro, pero sonaba como si dijera «está tan oscuro aquí». Quise llamarlo, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta cuando vi sus dedos ennegrecidos y los cubos de pintura vacíos. Había recreado el mural. O tal vez solo una versión de él. Un caos oscuro y confuso de gruesas pinceladas de obsidiana que cubrían toda una pared. Su televisor yacía destrozado en el suelo, donde lo había tirado. El sofá estaba fuera de lugar. La mesa de centro, volcada. Era como si hubiera estado en una loca carrera por alcanzar la pared. Ahora todo en ese lugar estaba roto. Tomado por piezas. Peor aún, mucho estaba podrido, convirtiéndose en suciedad y moho. Era como si el sótano de la iglesia se arrastrara fuera de esa pared negra. Aire viciado y agua estancada se filtraban a través de la pintura cerosa, contaminando todo lo que tocaba. Al, dije, incapaz de ocultar el temblor en mi voz. Tenemos que salir de aquí ahora. Me miró con ojos llorosos y desesperados. Él dice que si quieres que volvamos, sabes dónde buscar. Con una rapidez alarmante, Alex se levantó y corrió hacia la pared, donde desapareció en la pintura como una piedra cayendo en el agua. Con una rapidez alarmante, Alex se levantó y corrió hacia la pared, donde desapareció en la pintura como una piedra cayendo en el agua. Caí con un chapoteo en el agua y de inmediato comencé a escanear el sótano. El agua negra se arremolinaba en la distancia mientras mi linterna iluminaba viejas cajas y estanterías rotas. Intenté aferrarme a la urgencia que me había llevado a correr hacia la iglesia, pero ante la aplastante oscuridad que acechaba en el borde de la luz de mi linterna, sentí como todo ese valor desaparecía. Sabía que tenía que avanzar hacia esa oscuridad, hacia el túnel al final de la sala que me llevaría al mural. Tenía que salvar a mis amigos. Cada vez que pensaba en dejarlos a su suerte, recordaba esa pintura. El dolor en sus rostros. La agonía escrita en sus ojos desesperados. Si había alguna posibilidad de alcanzarlos, tenía que intentarlo. Y dadas las palabras de Alec, no había duda de dónde buscar. Cada paso era una lucha. El sonido del agua alimentaba mi paranoia. Seguía deteniéndome, esperando escuchar pasos de algún perseguidor invisible, o tal vez algo que estuviera adelante. Pero no fue hasta que llegué a la sala con el piano que finalmente escuché el sonido de alguien más allí abajo conmigo. Música. Me detuve, sin estar seguro de si debía confiar en mis sentidos. ¿Realmente lo estaba escuchando? ¿O mi mente aterrorizada estaba proyectando el peor de los escenarios? Pero pronto el ruido de fondo se desvaneció, y con total claridad pude escuchar una melodía espantosa. Un tono discordante, débil y desafinado, tocado como por alguien que apenas recordaba el talento musical real. Temblando de terror, bajé mi luz, intentando no hacerme tan visible, y me acerqué a la puerta. María estaba allí, esperándome. La reconocí como mi amiga, pero esta no era la mujer que yo conocía. Había envejecido décadas desde la última vez que la vi, y estaba tan delgada que ya no parecía humana. Y sus ojos, oscuros y brillantes, asentados sobre una sonrisa maníaca y sádica que no tenía nada de alegría.
Él se está tomando su tiempo contigo, dijo con una voz cantarina, antes de levantarse para enfrentarse a mí, su cuerpo destrozado y colgante en exhibición, lleno de cicatrices gruesas y anudadas. Esta no era la mujer que metí en aquella ambulancia. Quizás era ella después de haber sobrevivido a un apocalipsis nuclear, pero no. Simplemente no era posible que pudiera haber cambiado tanto en tan poco tiempo. Pero esa era su cara, torcida por el odio y una especie de hambre. Pero seguía siendo su cara. Parecía lista para lanzarse sobre mí. La tensa anticipación del ataque inminente. Y realmente no me gustaba la idea de esas uñas amarillas y mordidas arañando mi rostro y ojos. Pero en lugar de saltar, simplemente se rió y se deslizó silenciosamente en el agua, desapareciendo bajo la superficie negra. Contemplé huir y miré hacia el camino por el que había llegado, pero a unos 20 metros de distancia, mi luz atrapó un destello de su aterradora cara mirándome. Salté, sorprendido de cómo había logrado deslizarse hasta allí sin que me diera cuenta. Y ahora me esperaba, desafiándome a intentar escapar. Quería hacerlo. Quería correr hacia allí. Pero, Jesús, la expresión en su rostro. Decidí que no tenía otra opción que seguir avanzando hacia el mural. Tal vez Alec hubiera recobrado el sentido y pudiera ayudarme. Era una esperanza mínima, pero eso era todo lo que tenía para mantenerme firme. Así que caminé lentamente hasta la última puerta y pasé por encima de los sacos de arena, entrando en la sala con el mural. Todo estaba como lo habíamos dejado semanas antes. Incluso la vieja máquina de rayos X seguía allí, en su trípode. Lentamente, una especie de oscuridad se infiltraba en mis pensamientos y el aire se volvía denso y fluido, llenándome como si estuviera ahogándome en suciedad. Intenté mantener mi mente en orden y pensar en los próximos pasos a seguir, pero era inútil. Caí de rodillas y comencé a jadear, pero cuanto más luchaba por respirar, peor se hacía. Los minutos se alargaron mientras los bordes de mi visión pulsaban en rojo y negro, y me di cuenta de que era como si me estuviera ahogando, pero no podía morir. Y luego una horrible noción comenzó a quemarse en mi mente. Lentamente, se me reveló como una verdad poderosa, todo el tiempo que había pasado fuera de esa sala era una mentira. Un tipo de sueño. Toda la luz del día que había visto desde entonces. Las mañanas despertando en mi propia cama. La vista del horizonte de Londres y el sonido de un mundo hecho de cosas brillantes y coloridas. Esos recuerdos eran solo una capa delgada de plástico sobre una verdad mucho más profunda. Esa sala. El colapso de Alec. La desaparición de Marie. Eran las únicas cosas reales que había experimentado. Y el frío, la humedad y la oscuridad eran todo lo que me quedaba. No existía un mundo exterior. Todo eso era un sueño. Su sueño. Lo único que realmente existía era el océano al otro lado de esa pared, y todo lo demás lo soñaba algo que yacía en sus profundidades. Casi me desplomé bajo el peso de esos pensamientos. Cada aliento era una lucha. Cada momento que intentaba recordar de mi antigua vida era como pasar una piedra en el riñón. Y entonces lo escuché. Un goteo. Al mirar hacia la pared, vi que el agua resumaba de la pintura como si fuera sudor en la piel. Lentamente al principio, pero luego aumentó hasta que los chorros se convirtieron en una corriente constante. Filtraciones que surgían en una presa que contenía aguas de otro mundo. Eventualmente, cedió. De repente, un torrente de agua negra brotó de la pintura. No duró mucho, unos pocos segundos como mucho, pero fue suficiente para llenar la sala con otro pie de agua. Y cuando la espuma y las olas se disiparon, lo vi. Alec, arrodillado frente al mural. Ahora es tu turno en la oscuridad, gimió, y todas las ideas de rescate se desvanecieron de mi mente al mirarlo. ¿En qué estaba pensando al venir aquí? ¿Qué esperaba hacer contra esto? No podías pelear contra eso. No podías apuñalarlo ni matarlo. Y las palabras de Alec me helaron los huesos. Dios, no, pensé. No, no voy a entrar allí. Nos toca a todos. Gritó Alec, levantándose por completo. Lo que sea que hubiera pasado, estaba en un estado mucho peor que Marie. No solo estaba famélico. Se estaba desmoronando. Su torso estaba cubierto de enormes lesiones supurantes, tan grandes y profundas que se podía ver el músculo y el hueso expuestos. Era como si lo hubieran vomitado de las entrañas de un gigante, medio digerido y apenas vivo. No, murmuré. No, no, no. Ya tuvimos nuestro turno. Gritó de repente. Nosotros fuimos, ahora es tu turno. Corrí. Salté sobre la barricada y huí gritando por el túnel. Me moví por el agua como nunca antes lo había hecho. No perdí tiempo mirando hacia atrás. Ni siquiera desperdicié energía en pensar qué estaba sucediendo. Solo existía la necesidad de mover una pierna hacia adelante en el agua, como un pistón en un motor. El ardor en mis músculos no importaba.
El estruendo de mi corazón, tan salvaje y furioso que parecía que iba a colapsar y morir en cualquier momento, no importaba. Nada de eso importaba. Lo único que existía para mí en esos desesperados minutos de huida era el recuerdo del mundo de arriba. La luz del sol. Los pájaros. Los desconocidos sonrientes y la comida deliciosa. Mi hogar y mi cama. Un mundo donde las cosas tenían sentido. Lloraba cuando finalmente llegué al sótano y vi las escaleras que llevaban a la luz. Mi corazón se aceleró mientras subía a gatas y mi mano alcanzó el último escalón cuando el mundo explotó. Dolor. Rojo. Algo como un relámpago salió de mi boca, extendiéndose por mi rostro en terribles pulsos de agonía. Había resbalado y golpeado mi cara contra el último escalón de piedra, rompiendo mis dientes inferiores en pedazos que ahora flotaban libremente en mi boca. Pero eso no fue lo que me sacó del shock. No. Lo que me devolvió a la conciencia fue la sensación del agua fría subiendo por mis hombros y una mano que se aferró a mi tobillo con una fuerza casi mecánica. Alec me había atrapado en el último momento y ahora estaba arrastrando mi cuerpo flotante de regreso hacia la oscuridad. No perdí tiempo. Empecé a forcejear y a luchar para ponerme de pie mientras él giraba y me golpeaba con fuerza, como un simio furioso. «Es tu turno», bramó. Ya tuvimos nuestro turno en la oscuridad. En la lucha frenética, vi a María acurrucada en una esquina, sollozando. «Somos todos suyos de todos modos», gimió como una niña petulante. «Todos debemos tomar nuestro turno. Tarde o temprano, él nos tiene a todos». Ella se lanzó hacia mí, y en ese momento, perdí todo deseo de ayudar a mis amigos. La golpeé tan fuerte como pude. Un golpe sólido en la cara. Ese delgado cuello se torció hacia atrás y desapareció bajo las olas. Dios, no sé si la maté. Solo sé que, desde ese momento, fue solo Alec quien intentaba arrastrarme de vuelta hacia el mural. Alec siempre había sido más grande y más fuerte que yo. Y aunque ahora no era más que un esqueleto andante, seguía aferrándose a mí con una fuerza de hierro con una mano, mientras que con la otra lanzaba terribles golpes sobre mi cabeza. Sangriento y confuso, terminé usando una mano para cubrirme la cara mientras la otra buscaba desesperadamente algo que pudiera usar. Finalmente, encontré algo. Frío, húmedo y resbaladizo. Un viejo trozo de madera. Lo golpeé tan fuerte como pude y se rompió contra su rostro como madera podrida. Él se detuvo y sonrió. No le había afectado en lo más mínimo. Pero donde el viejo trozo de madera se rompió, ahora sostenía un conjunto de astillas afiladas. Apretando los dientes y recurriendo a lo poco de ira que me quedaba, avancé y clavé las pocas pulgadas de madera rota en la herida más grande y abierta de su abdomen. Esta vez, no sonrió. Gritó y me soltó, mirando con horror el trozo de madera sucia que sobresalía de su carne. No perdí ni un segundo más esperando a que se recuperara. Corrí escaleras arriba, salí a la luz abierta de la iglesia, y cerré la trampilla de golpe con un pesado y definitivo estruendo. Alec y Marie fueron encontrados inconscientes en sus casas solo unas semanas después. No se hizo mucho al respecto de las pinturas que Alec había dejado en su pared, ni la que aparentemente Marie había creado por su cuenta. La policía me interrogó brevemente, pero parecían hacer muchas preguntas sobre drogas. Creo que, por el estado de sus hogares, pensaron que Marie y Alec habían sido adictos. Inundaciones, moho, decadencia. Les pedí a los policías que destruyeran los murales que habían hecho en sus casas, pero me dijeron que eso le correspondía al arrendador. Aunque dijeron que probablemente ambos apartamentos tendrían que ser demolidos y reconstruidos desde cero. Alec y Marie siguen en el hospital hasta el día de hoy. En coma. Me tomó años reunir el valor para visitarlos, y aún así nunca pasé de la puerta de la habitación de Alec. Simplemente me quedé allí, mirando por un momento, esperando convencerme de que todo lo que había sucedido era solo un sueño enfermo. Esas esperanzas se desvanecieron cuando Alec despertó brevemente y se volvió hacia mí. «Es tu turno en su vientre», dijo. «En esta vida o en la próxima, te va a tocar». Sonrió antes de volver a caer en la inconsciencia, y me fui de inmediato, sin volver jamás. Desde entonces, he trabajado en varios trabajos, con la única condición de que nunca más quiero trabajar en otra pintura. Comercio, construcción, fábricas, cualquier cosa, mientras no tenga que levantar un pincel o mirar una obra de arte. Las palabras de Alec en el hospital me han aterrorizado tanto que dudo que el miedo desaparezca alguna vez. Cada noche, sueño que estoy de vuelta en ese sótano. Otras veces, me encuentro en un vacío temporal, y algo terrible se acerca hacia mí, una boca más grande que la mayoría de los estadios de fútbol, rodeada de dientes de varios pisos de altura. Pero los peores sueños son los que me encuentro atrapado, sofocándome en la oscuridad total, mientras un fluido invisible quema mi piel. Y no importa cuánto grite o llore, no puedo abrirme paso para escapar. En cambio, cuanto más me esfuerzo, más parece que esas paredes acanaladas cubiertas de mucosidad se comprimen a mi alrededor hasta que apenas puedo respirar.
Esos sueños se vuelven más frecuentes y recientemente he empezado a preocuparme de que Alec y Marie tuvieran razón. Es mi turno en la oscuridad. Siempre ha sido mi turno. En esta vida o en la próxima, es donde terminaré. ¿O quizás estoy volviéndome loco? Después de todo, esta mañana me desperté con pintura en las manos y el comienzo de algo extraño dibujado en rayas sucias con los dedos sobre mi pared.